Las serpientes son capaces de ofrecer algunas de las picaduras más mortales del reino animal, como por ejemplo las serpientes taipanes del interior y las mambas negras, o la cobra. Se respetan a razón de su poderoso veneno que afecta a los nervios y puede matar rápidamente a los seres humanos. Ser mordido aún está lejos de ser una experiencia agradable. Estas historias son suficientemente impactantes como para enviar un escalofrío en tu columna vertebral, incluso del más avezado. Aquí presentamos algunas de ellas. Mark Ray Woodfall estaba llevando a cabo una ceremonia religiosa en el Templo Señor Jesús, una iglesia pentecostal en Virginia Occidental, cuando murió después de que su serpiente de cascabel le mordió durante un ritual en la iglesia. Al parecer, el hombre durante el evento colocó la serpiente en el suelo y se sentó al lado de ella. En este momento, la serpiente mordió al hombre en el muslo. Al ser mordido, fue llevado a casa de un familiar cercano, pero al ver que su estado empeoraba, llamaron a una ambulancia, aunque murió en el camino hacia el hospital. Irónicamente, su padre murió de la misma manera, cuando fue mordido por una serpiente de cascabel, también en un acto religioso. Jamie Cox, un pastor de Kentucky que manipulaba serpientes en sus sermones, apareció con el reality show Snake Salvation de National Geographic. Falleció de una mordida de serpiente. Cox manejaba una serpiente durante un servicio en su iglesia el 15 de febrero del 2014 cuando el animal le mordió. El fallecido se negó a recibir asistencia médica como signo de respeto a la práctica religiosa que predicaba, por lo que falleció en su casa poco después de ser mordido. La práctica de estos predicadores, que le ha costado la muerte a Jamie Cox, ha recibido numerosas críticas por la posesión y manipulación de especies de serpientes potencialmente peligrosas. En el año 2013, Cox se declaró culpable por la posesión ilegal y el transporte de 3 serpientes de cascabel y 2 víboras, cuando se las encontraron en un punto de control de carretera. Los asistentes a un concierto en la localidad de Karawang, al oeste de la isla de Java, Indonesia, fueron testigos del trágico final del artista Irma Bull, quien fue mordida por una cobra real que solía utilizar en las actuaciones. En concreto, a pesar de haber sido mordida accidentalmente por este animal, continuó cantando durante 45 minutos hasta que el veneno hizo su efecto, y la llevó a la muerte. La mordedura tuvo lugar durante la primera canción, cuando una cobra llamada Rianti la mordió accidentalmente en la pierna inyectándole un veneno compuesto principalmente por neurotoxinas, que atacan al sistema nervioso central, produciendo visión borrosa, vértigo, dolor y parálisis, hasta que evoluciona hasta un paro cardíaco, el coma y el fallecimiento. Lorena Johnson se había embarcado en su habitual caminata después del trabajo entre Los Ángeles y las montañas de Santa Mónica, cuando una serpiente de cascabel camuflada le mordió en el tobillo. En el momento en que había visto la víbora venenosa escondida debajo de un arbusto, ya era demasiado tarde. La serpiente ya tenía inyectado el veneno con sus neurotoxinas mortales. Resulta que el área que había estado caminando era territorio ideal para serpientes de cascabel. En septiembre del 2012, una adolescente australiana que vive cerca de Sydney fue mordida por un taipán interior, una especie ampliamente considerada como de las más tóxicas del mundo. Estas serpientes albergan un veneno que está diseñado específicamente para matar a las especies de sangre caliente. Se estima que de una sola mordida contiene veneno suficiente para matar a 100 hombres bien desarrollados. Entonces, ¿cómo un adolescente sobrevive a este ataque? Principalmente debido a la velocidad de llegada del hospital para el tratamiento con suero antiofídico, que salvó la vida a esta joven. Y esto es todo por hoy. Acordaros que podéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para no perderos nada. Un abrazo y nos vemos pronto.